A modo de introducción, pues ya lo he mencionado, pues realmente la inteligencia pues fue creada como un sistema capaz de imitar a la inteligencia humana. Como se los digo, ese pequeño o ese primer computador que le dieron las primeras órdenes para seguir un proceso, pues allí ya le estábamos intentando que fuera una inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque no era viva. Entonces, siempre ha estado pensada desde su primer momento, obviamente no para hacer ningún daño, sino para ayudarnos a salir adelante. Los primeros brazos hidráulicos, ellos también tenían para poder cargar mayor peso, poder hacer ciertas acciones de forma rápida y automatizada, entonces se le daban ciertas órdenes, pero esos eran como los primeros robots que ya empezaban a tener cierta inteligencia para hacer un proceso u otro. Ya hasta llegar a esta época en donde ya tenemos unos chatbots, unas personas a las que yo le puedo hacer preguntas y me responden, que empiezan a predecir un poco qué puede venir hacia futuro, pero son cosas como les menciono que ya se vienen trabajando desde hace muchos años, solo que desde que llega puntualmente la plataforma como ChatGPT, empiezan a todo el mundo a entrar en pánico. ¿Por qué? Porque fue la primera que dijo, voy a sacar al mundo que somos una IA, que podemos pensar, razonar, entonces pues ahí las personas, hay como una ruptura y aparte de eso pues después sobre ese mismo tiempo esta pandemia, entonces siempre hay un poco de incertidumbre y un poco de caos frente a poder aceptar las nuevas tecnologías, pero de una u otra forma es algo que se venía a venir, que muchas herramientas la estaban usando a lo largo del tiempo, pero no le habían dado ese nombre todavía de pronto por ese miedo de cómo las personas iban a reaccionar a este tipo de tecnología. Y pues la gran pregunta es, ¿qué haríamos hoy en este momento, jueves a esta hora, 23 de octubre? ¿Qué haríamos sin inteligencia artificial? Entonces les voy a dar unos ejemplos para ver qué tanto y cada uno de pronto hará su reflexión de qué podría hacer y qué no. Entonces, por un lado tenemos los asistentes virtuales como Siri, Google Assistant, Alexa, esos son pues el de Amazon, Apple y el de Google. También tenemos el de Meta, bueno, tenemos cualquier cantidad de asistentes virtuales en donde pueden empezar a responder preguntas, configuran recordatorios, controlan dispositivos, entonces cuando uno les dice, Alexa, necesito que me recomiende cuál es el libro que estoy leyendo hoy o en qué página quedé, y este asistente pues me va a hablar y me va a decir en qué quedó. ¿Pero por qué? Porque igual yo le di cierta información, él ha ido aprendiendo de todo lo que yo le he dicho, de mis comportamientos, de mis preguntas, de mis búsquedas, de mi forma como hablo, y llega a darme una respuesta. Y pues esto lo vemos desde hace muchísimos años. Sin ir más lejos, cómo arranca, por ejemplo, un Google, cuando uno le hacía una pregunta y él empezaba a buscar hacia los 90 cualquier cantidad de información que podía tener en sus bases de datos y me la entregaba. Y a la siguiente vez que le preguntaba, él iba guardando esa información. Entonces realmente esto existe desde hace mucho y nosotros como que nos han estado entrenando también a nosotros como seres humanos para poder asimilar este tipo de tecnología. Las recomendaciones personalizadas, vemos ejemplos como Netflix, Spotify, Amazon, YouTube, este tipo de plataformas en donde yo le empiezo a dar unos likes por medio de 2 likes, de no me gusta, de buscar cierta película o cierta canción, cierto libro, y él me empieza a conocer eso y mandarme en algún momento hacia futuro que me puede gustar. Entonces no es como que una herramienta va a saber qué voy a hacer mañana y sabe qué voy a comer y sabe en dónde voy a estar. O sea, hay cosas
que nos han vendido muy complejas, como que son esos adivinos y que nos van a controlar, pero de una u otra forma, si llevamos 15 años más o menos con un celular, con un dispositivo, recorriendo ciertos lugares, haciendo ciertas cosas, pues claramente nos van a conocer, como la persona que nos conoce en el barrio porque sabe que yo me levanto, salgo a caminar, hago este trabajo, vuelvo, como el señor del bus que todos los días me ve saliendo tomando cierta ruta, pues es un tema de patrones que yo siempre le he dado a alguien en mi día a día y por eso me conocen. Pero hay que verlo en positivo sobre, pues si yo entro a Netflix y me recomiendo una buena película, pues chévere, porque no tengo que empezar a buscar, a perder tiempo en buscar ciertas cosas cuando no lo necesito. Por otro lado, también las redes sociales, estas sí que aún más estamos inmersos, estamos metidos allí. Facebook, Instagram, X, Twitter, LinkedIn, bueno, hay cualquier cantidad de redes sociales en donde pues ellos por medio de su algoritmo, que ahora es algo más evolucionado, que todo el mundo ya está hablando, que no sabe qué es, pero existe, y aparte eso sí le metemos que tiene que ver con matemática, aún más se vuelve como complejo y se vuelve algo que uno cree que es difícil de entender, pero al fin y al cabo ese algoritmo lo que hace es entenderlo, lo mismo como hace Netflix para poder entenderme, Siri, Google, etcétera, etcétera, pues todos son unos comandos que empiezan a guardar cierta información, ciertos patrones para poderme en algún momento mejorar mis condiciones de vida o mi día a día. Y en las redes sociales pues me va a empezar a decir cuál es mi mejor anuncio, cuál es el más relevante, a mí que me gusta, entonces me empiezan a llegar ciertos tipos de marca o cierto tipo de contenido con el que me gusta divertir. Entonces así es como las redes sociales también está inmersa todo este tema de la inteligencia artificial desde que eso arrancó, desde que comenzaron. Aplicaciones de navegación, Google Maps, Waze, perdón, todo esto pues evolucionó. Antes teníamos estos mapas o estos aplicativos, software, hardware, en donde teníamos que utilizarlo para navegar de un lugar a otro. Pues ahora esto está traído con bases de datos de la nube, donde nos puedan facilitar la vida, pero hace cuánto nosotros no utilizábamos estos navegadores físicos para poder ir y viajar en otro país o acá en Colombia. Entonces pues lo que hicieron fue evolucionar a dárnoslo de una manera más práctica para poder utilizar todos los días, y pues él va aprendiendo de nuestras rutas, va aprendiendo de nuestro día a día para recomendarnos cuál es la mejor opción hacia donde tenemos que movilizarnos. Filtros de correos electrónicos, todo lo que nosotros estamos haciendo con Gmail, Outlook, con Yahoo, con todas las plataformas que nosotros tengamos de correos electrónicos también sirven con inteligencia artificial. Siempre estaban cuando nosotros, por ejemplo, escribíamos hola, entonces ya el segundo o el quinto correo ya ni siquiera yo lo he escrito y él ya me lo sugiere. ¿Por qué? Porque él empieza a reconocer cómo estoy hablando. Entonces, esa siempre ha sido la función, pues facilitémosle la vida. Yo no tengo por qué escribir un correo electrónico todos los días si es para los mismos proveedores o si es con la misma intención, pues él me va guardando como ese formato para que yo tenga que ser un poco más diligente y más rápido, no perder tiempo. Y en el tema de la seguridad y la autenticación, pues todos estos celulares, todas estas herramientas en donde ya tienen que por medio del dedo, por medio del rostro, poder empezar a verificar quién está detrás para evitar temas de robos, fraudes o suplantaciones. Entonces, pues son cosas que igual las grandes empresas ya los utilizan, los bancos, los grandes corporativos los han utilizado desde hace muchos años. Y nosotros lo usamos cada vez que necesitamos ir a esos lugares. Entonces, pues estos son dos punticos como a modo de apoyar, de abrirles como todo ese universo ya aplicado hacia el emprendimiento. Y es que, por ejemplo, el 73% de los emprendedores ya adoptan herramientas de inteligencia artificial para ser más eficientes en todos sus temas operativos. Es decir, cada vez
en los últimos 5 años ya las personas se están volcando mucho a ponerle cuidado a qué es esta IA y cómo podemos sacarle provecho. Pero también, por otro lado, solo 1 de cada 5 emprendedores lo sabe aplicar, ¿sí? Entonces, una cosa es que el 73% se está lanzando a usarlo, pero por otro lado, realmente cómo lo están utilizando para sacarle todo el provecho y potencializar sus marcas. Entonces, la idea de este espacio, precisamente en conjunto con la gobernación de Cundinamarca, es dejarles este propósito de este día, y es tomar acción, porque no sirve recibir sin mirar cómo podemos aplicar esto. Entonces, para el día de hoy, en esta reunión, la idea es dejarles 2 metodologías estratégicas para que ustedes ya puedan comenzar a marcar esa diferencia frente a sus competidores, y por otro lado dejarles también 3 herramientas de IA, en donde una es la de nosotros, que venimos desarrollando desde hace 3 años, y otras 2 herramientas que sabemos que les van a poder servir, que son gratuitas, que también tienen una versión paga, pero de igual manera desde la versión gratuita les puede dar mucho sentido a ustedes.